que pase otra cosa. Dejé 2 tareas. Yo sé, ya se pagaron las caritas ahorita. ¿Se acuerdan que la primera tarea que dejé tiene que ver con, era, vamos a ver. Primera de Juan. Era Juan, era buscar la línea melódica del Evangelio de Juan, viendo el primer capítulo, viendo el primer capítulo y viendo el último capítulo, pero un poquito antes, desde el capítulo 20, me parece, a finales del 20 y a principios del 21. No sé si Carlos la hizo. Jonathan, ¿la hiciste? Puedes poner ahí en el chat si hiciste la tarea. La única tarea que me llegó, porque quisiera entregar antes de las clases, la única tarea que sí me llegó fue la de Miguel Ugalde. Y dice aquí que la línea melódica del Evangelio de Juan es dar a conocer a Jesús como el Mesías, Hijo de Dios, para que quienes creen en él tengan vida eterna. Si ustedes van ahí a Juan, de hecho, no sé si lo han leído, la declaración de propósito del libro de Juan está al final. Esto fue muy grande. Bueno, desde los que yo les digo que da, es terrible cuando un autor te da su declaración de propósito al final. Es bonito cuando te lo da al principio y es como si como que te lo presentas como que este es mi obsequio. Lucas lo hace. Lucas hace su declaración de propósito al final. Y Juan lo hace al principio. Y Juan lo hace al final. Juan dice ahí en Juan 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, si uno piensa, ¿para qué escribió Juan el libro? Para que la gente creyera en el nombre de Cristo, que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y todo el libro de Juan, esa es su línea melódica. Todos los capítulos, cada uno de los capítulos, cada uno de los pasajes, tienen como finalidad que creamos que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Así que cada predicación que saquemos del libro de Juan tiene que tener de una u otra forma nos debe de llevar ahí, a que crea la gente que Jesús es el Cristo y a que creyendo tengan vida en su nombre. Así que no va a tener nada que ver cuando queremos predicar en el libro de Juan, acerca de qué tan buena era el agua del pozo de Sicar, o quería las milagrosas tinajas de Jesús. No, porque el centro no son las tinajas, el centro es Jesús, que creamos que Jesús es el Cristo, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces, esa era la línea melódica. Ahorita vamos a ver la línea melódica de Judas, que también la dejé de tarea. No voy a leer lo que puso Miguel, porque lo vamos a ir viendo acá. Las palabras repetidas, ya me acordé. De Judas eran nada más las palabras repetidas, las que íbamos a ver. Entonces, línea melódica de un libro es buscar esa línea, esa parte del libro. Bienvenido, hermano Salomón. Es buscar esa parte, ese punto del libro, de lo que trata el libro, de lo que habla el libro, y que todas nuestras predicaciones, todo lo que vemos en el libro, tiene que ver con esa línea y nos da la idea de qué trata el libro. Entonces vimos que una manera de entender o buscar la línea melódica es precisamente leyendo el principio y leyendo el final. Entonces, ¿se acuerdan que vimos eso? Leer el principio y leer el final, para poder leer el principio y leer el final.
Entonces, cuando vemos que es una de las técnicas para encontrar, son una de las técnicas, no es la forma de leer, una forma de encontrar la línea melódica única, pero una de las técnicas es leer de principio a fin el libro. Esa sí es una técnica buena, que es fácil. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda de qué está predicando el hermano Salomón? Que no sea el hermano Salomón. Aquí dice Miguel, primera de Pedro. Es fácil usar la técnica de leer de principio a fin el libro para encontrar la línea melódica, porque son 5 capítulos. Pero si yo que estoy predicando Génesis, ahí sí me meto en problemas. Leerlo de principio a fin de una sola pasada es muy complicado porque son 50 capítulos y hay capítulos más largos. Si alguien empieza a predicar salmos, ya se subió a los caballitos, porque es del Salmo 1 hasta el Salmo 150, son 150 salmos. Pero bueno, el libro, cuando lo hacemos así, para Miguel que está predicando Gálatas, para hermano Salomón que está predicando Pedro, Carlos que a veces usa Santiago, el libro se empieza a hacerse familiar. Y genera grandes dividendos cuando lo predican, porque ya lo conocen, desde el primer versículo hasta su último, están leyendo constantemente para predicar, pues llega un momento en que ya saben de qué se trata. La lectura del principio y el final. Esa es la otra técnica que se da para poder saber cuál es la línea melódica. Un compositor a menudo comenzará y terminará una pieza musical con una línea melódica, inclusive si la desarrolla a lo largo de la pieza. Y lo mismo pasa con los libros de la Biblia. Si leemos el principio y leemos el final, vamos a encontrar la línea melódica del libro. Ya lo vimos en el ejercicio de Juan, leyendo el capítulo 1 de Juan y la parte final de Juan. Entonces, vamos a leer Judas capítulo 1. Judas, capítulo 1, versículo 1 y versículo 24. Judas 1 y 24. El versículo 1, el hermano Salomón, y el versículo 24, Carlos. Judas 1. ¿Me pidió que leyera, hermano? Sí, el versículo 1. Judas del 1 al 24 nada más. Nada más el 1. Ok. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los amados, santificados en Dios Padre y guardados en Cristo. Muy bien. Judas 24, Carlos. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y ya luego sigue, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Hay una palabra del versículo 1 que se repite en el 24. Algún verbo que Guardaros, está en el 1. Está la palabra guardar. Ustedes se fijan en el 1, dice, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y el 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Presenta los dos, las dos palabras tienen el mismo concepto. La idea de guardar. Esa es la idea. Empieza con guardar y termina con guardar. Así que básicamente la línea melódica del libro de Judas es la palabra guardar. A veces lo van a encontrar así en los libros. Leen los primeros versículos de su capítulo y buscan los últimos y se encuentran con palabras que son parecidas o con frases que son muy similares y entonces pueden decir, esta es mi línea melódica. Así, de eso se trata el libro. Entonces el libro de Judas se trata de guardar. Guardar en la fe, guardar en Cristo Jesús. Entonces,
Esa es la segunda técnica. La primera técnica es leerlo de principio a fin. Se puede en libros chiquitos. En libros más grandes van a tener que hacerlo un poquito más lentamente, pero se puede hacer de principio a fin todo el libro y van a encontrar de qué trata el libro. Segundo, la lectura del principio y la lectura del final es otra técnica para encontrar su línea melódica. No siempre en todos los libros se puede, pero en algunos libros sí van a encontrarlo así bien clarito. Este es el primer versículo, este es el último, y tienen los mismos temas. Entonces, de eso se trata el libro. Tercera técnica, palabras y conceptos y frases repetidas. La palabra guardados por Dios para Cristo, ¿creen que sea significativa en el libro de Judas? Sí, Ya vimos el 1 y ya vimos el 24, repite la palabra guardar. El concepto se encontrará en el versículo 6. De Miguel. Judas 1:6. Si lo puedes leer. Y a los ángeles que no guardan su dignidad, sino que guardan su propia morada, los saca a la oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Bien, está el concepto guardar. Sí, no está para los creyentes, pero sí está para los ángeles. Los guarda. Los guarda a los ángeles que cayeron, los guarda para algo. A los creyentes los guarda en Cristo Jesús para una cosa y a los incrédulos los está guardando para otra cosa. Usa el mismo concepto, la idea de guardar. Versículo 21. Hermano Salomón. Sí, dice, conservaos, 21, ¿verdad? Sí. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Entonces, está la idea de guardar en forma de otra palabra. Conservaos. Conservaos. Que es la misma palabra para guardar, pero la produjeron de manera diferente. Entonces, es conservaos. Entonces, pueden notar que a veces hay conceptos, hay frases repetidas que van caminando a lo largo de todo el libro, que lo van marcando. Por ejemplo, en este caso vemos el verbo guardar. Van a encontrar que en Juan el verbo va a ser creer, va a aparecer constantemente creer por aquí, creer por allá. De cierto os digo, es otra frase que aparece muy constantemente. En Filipenses, se van a acordar, aparece por ahí el gozo. No me acuerdo. Génesis. Empecé yo con quién es el personaje central de Génesis. Dios, y vamos a empezar a notar que Dios aparece en todos los capítulos. De una u otra forma aparece ahí y vamos a notar que el primer libro de la Biblia trata acerca de se presenta a Dios como el creador, como el que da la promesa y así empieza a hacer varias actividades. Entonces, primera técnica para poder encontrar su línea melódica de su libro. ¿Cuál es? leer el primer Leer de versículo principio a y el fin. último. Leerlo de principio a fin. Segunda. Las palabras, los conceptos y las frases que estén Ahí está, palabras y conceptos, pero falta una en la parte de arriba. Ya vimos el primer y el último capítulo. Entonces, de principio a fin, esa es una técnica. Leer el primer capítulo y leer el último y ver si hay cosas, conceptos que se repiten en ambos capítulos. Y leer buscar palabras, conceptos y frases que se repiten. A veces va a ser muy claro. Estaba preparando los libritos devocionales para los jóvenes, pero yo creo que del mes de noviembre por allá. Y allá en aquel entonces, si Dios lo permite, estaremos en Ezequiel. Y constantemente aparece la frase, y sabrán que yo soy Jehová. Y conocerán que yo soy Jehová. Y aparece cada rato. Entonces, más o menos nos da la idea de qué trata el libro, de que sepan quién es Jehová.
Entonces, básicamente así sucede. Entonces, esas son las líneas melódicas. La declaración de propósito. A veces algunos autores les van a decir, estoy escribiendo por esto. Esta es la razón que me hace escribirles. Ya vimos que en Juan capítulo 20 está la declaración de propósito de Juan, pero no conocerán su declaración de propósito hasta que hayan leído 20 capítulos. Judas 3 nos da la declaración de propósito de Judas. Le toca a Carlos. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada por los santos, a los santos. Bien. ¿Por qué escribió Judas? Para exhortar a que sean firmes o a su fe sea fuerte, sea ardiente. A que contiendan ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Esa es su declaración de propósito. ¿Qué lo motivó a escribir eso? Lo va a entrelazar con el guardar y ya tienen la idea a que los exhorta a que contiendan ardientemente la fe que han sido guardados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Judas no es una seca oda teológica que explora los temas de ser guardados y guardar en términos de la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La declaración de propósito de Judas le da la tonalidad que necesita. Si no tuviera el versículo 3, simplemente sería, les exhorta que estén guardados. Pero que el versículo 3 les da el sentimiento. ¿Cómo está escribiendo? ¿En qué tonalidad está escribiendo Judas? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario. ¿Cómo? ¿De urgencia? Urgencia. Ya notaron que esa es la, aparte de que sí, la hoja, es un sentido de urgencia. No es simplemente, sí, les escribo acerca de Noé, de Enoc, que no hizo esto, que hizo aquello. No, le está diciendo, miren, es urgente que lo hagan. Y en esa urgencia quiero recordarlos ya que una vez lo habéis sabido que el Señor y etcétera, y a los ángeles, pero lo hace de manera urgente. Así que cuando leen Judas, lo hacen con ese sentimiento. Cuando lo predican, eso es interesante. Generalmente lo que hacen los predicadores, me he fijado, lo hacemos a veces. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor los sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nosotros. Rapidísimo. Como si fuera... Ya quiero acabar porque yo tengo muchas cosas que decirles de Judas. No, aunque sí, al leerlo rápido da una idea de urgencia, pero es la idea así como que esta es una emergencia. Entonces hay que leerlo con esa tonalidad. Si ustedes van a ver, por ejemplo, el libro de Corintios, ¿qué está haciendo Pablo? ¿Los está? Los está exhortando y regañando, así que realmente todo el libro tiene un sentido de los estoy regañando porque están haciendo cosas que no están bien. Gálatas. Siquiera Corintios dice a los santos, no sé qué, doy gracias a Dios por vosotros, por la gracia que os ha sido dada en Cristo Jesús. Pero no se fijan que Gálatas no empieza con un doy gracias a Dios. De lleno se va a hablarles acerca de que están cambiando el evangelio. Así que la tonalidad de Gálatas es regañado. La tonalidad de Corintios los está regañando, pero como que, pues, chamaquitos inmaduros, pero los está regañando. Filipenses es como que me estoy gozando con ustedes. Y se lee así desde los primeros versículos. Entonces, la declaración de propósito nos permite darle el sentido, la tonalidad a nuestras predicaciones. Teniendo la línea melódica nos permite predicar de una mejor manera nuestros pasajes aislados. Si ustedes nada más van a predicar versículos
versículos 8 al 11 de Judas, que se les llamó, Dios les ha tocado a estos versículos, le van a poder dar la tonalidad que requiere, porque han leído el libro completo y saben de qué trata el libro. El hermano que predica de Pedro, que va por pasajes, le puede dar la tonalidad requerida porque ha leído todo el libro de Pedro y sabe de qué trata todo el libro. Así que cada pasaje pequeño que predica lo puede buscar en cómo encaja en el resto del libro. Igual Carlos con Santiago, e igual Miguel con Gálatas. Es buscar la línea melódica nos permite nuestros paisajes aislados agarran la tonalidad de el libro y no lo sacamos así de contexto y nos ayuda, enriquece. La persona a lo mejor no se acuerda de los pasajes aislados de cada uno, de cada una de nuestras predicaciones, pero al final se acuerda de qué trató todo el libro. Y van a notar que les resultó más enriquecedor. Ya cuando llegamos al todo y podemos hacer un resumen general del libro, la gente queda, sí, de eso se trató el libro, y queda sorprendida y queda más edificada. Entonces, la línea melódica nos permite predicar de una mejor manera nuestros pasajes aislados. Yo sé, Johnny tiene un poquito de más dificultades porque predica muchos pasajes temáticos, muchas predicaciones temáticas, y le cuesta un poquito más trabajo entender esta parte. Pero de sus pasajes aislados, tendría que leer el contexto del libro para poder saber qué tonalidad debe darle a cada pasaje. Tiene más trabajo, que tiene que ver cada pasaje y ver de qué trata. Si agarra uno de Mateo, uno de Juan, uno de Lucas, va a tener que ver de qué trata el libro, de cada uno de esos 3 libros, a la hora de usarlos. Entonces tiene un poquito de más trabajo que hacer. Entonces ya vimos hasta este momento, escucha la línea melódica. ¿Alguna pregunta? Vimos las técnicas, leerlo de principio a fin, la lectura del primer capítulo y del último, las palabras, conceptos y frases repetidas, buscarlas, buscar la declaración de propósito del libro. Esas son nuestras formas de encontrar de qué trata el libro y que nos permiten predicar nuestros pasajes de una mejor manera. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces estamos viendo la exégesis, es cómo nuestro texto se aplica a ellos, la primera audiencia, entonces, en aquel entonces, que es lo primero que tenemos que hacer. Contextualización es pasar nuestro texto a nosotros y ahora, entonces estamos haciendo lo que es la exégesis. Entonces ahí hemos estado viendo la importancia de mirar a la audiencia original, que es saber qué fue lo que originalmente se quiso decir a la audiencia, que es importante y que sí se puede ver en los textos, que no nos engañen con que eso no se puede, no, sí se puede ver. El texto sí nos dice cuál era la intención al principio. Luego vimos dar el control a nuestro texto bíblico, dejar que el texto bíblico marque el paso. Esto es algo muy, muy importante, dejar que el texto bíblico marque el paso. Ahí vimos contexto histórico, las circunstancias en las cuales fue escrito el texto, y vimos el contexto literario, los textos que están alrededor de nuestro texto. Eso nos permite darle el control al texto bíblico de nuestra predicación, que marque el paso. Y luego vimos escuchar nuestra línea melódica, de qué trata el libro. Para saber de qué trata el libro, vimos que podemos leerlo de principio a fin, si se presta el libro, leer el primer capítulo y el último, y si lo encontramos, ya darnos por bien servido, ver si hay palabras, conceptos y frases repetidas a lo largo del libro, y nos van a dar la idea de qué se trata, y buscar la declaración de propósito. Si algún libro nos dice por qué escribió. Las epístolas son muy especiales para eso. Como que ellas sí nos dicen generalmente. Y los evangelios, a veces, Lucas es como que, Lucas y Hechos ya sabemos para qué.
porque son prácticamente Lucas libro 1 y Lucas libro 2. Y creo que Apocalipsis también nos dice nos dice al principio la declaración de propósito. La tercera cosa, observa la estructura y el énfasis. El buen expositor bíblico va a trabajar para entender la estructura esquelética a la hora de predicar, que va a predicar. Nuestros pasajes tienen una estructura ahí misma. No sé si se han fijado que lo he medio mencionado en las predicaciones de Génesis. En la introducción, no sé si ya se fijaron que más o menos les digo lo que veo que es su estructura. Tiene una introducción, tiene un desarrollo, tales cosas, y hasta el final tengo una conclusión. También en Lucas. Entonces, al hacer esto se preguntan cómo ha organizado el autor este texto. ¿Cómo lo ha organizado? Es importante, a veces los titulitos negros de nuestras Biblias nos estorban. Pensamos que esa es la organización del texto. No, hay que leer el texto y ver ver cómo está organizado el texto mismo. Y hay veces que van a encontrar que el texto continúa, aun cuando se atravesó un letrero negro ahí en medio que alguien puso. A veces el texto continúa y lo pueden fusionar y le sale mejor. Entonces, ¿qué revela la organización del énfasis pretendido por el autor? Me estoy encontrando, por ejemplo, Lucas, no lo había visto desde ese punto de vista, pero parece que primero menciona un conflicto con los fariseos, algo que detona la historia, una respuesta que les da Cristo a los fariseos, y luego viene una enseñanza teológica importante casi al final, y casi se está repitiendo en cada uno de mis pasajes. Lo noto así, entonces como que así se está manejando Lucas, y lo van a encontrar de otra forma en Juan y en otra forma en Pablo, pero es importante ver cómo organizó su texto el autor. Requiere lectura. Es esencial encontrar el esqueleto del libro y el esqueleto del pasaje y captar el énfasis. ¿Se acuerdan que vimos los que traían al paralítico con los amigos que traían al paralítico? Y usualmente parece que el énfasis está en los amigos, que tienen mucha fe y que llevan al paralítico, pero cuando ya vemos el esqueleto, el énfasis no está en los amigos, está en Cristo. Ahí está el énfasis, porque inclusive los amigos desaparecen después. En la conclusión ya no aparecen. En la conclusión nada más se ve el paralítico alabando a Dios y yéndose, pero ya no se dice qué hicieron los amigos. Pero sí dice qué hizo Jesús. Se abrió la puerta. Entonces, es esencial encontrar el esqueleto del pasaje para saber cuál es el énfasis del autor, para no estar enfatizando algo que el autor no está enfatizando, para no darle la inclinación hacia un tema que el autor no lo está tratando de enfatizar. El mensaje del texto no se puede entender hasta que no se haya descubierto el esqueleto mismo. Entonces, por eso nos pasan así que estamos predicando de alguna cosa que el texto no dice, o que no es el énfasis. Tal vez estamos predicando de un tema secundario y el tema principal lo pasamos por alto porque no descubrimos el esqueleto del pasaje. Cada pasaje tiene un esqueleto, y se vuelve una buena tarea descubrir ese esqueleto. Cuando se trata de la predicación, podemos incluso recordar que cada texto tiene una estructura. La estructura revela el énfasis y mi sermón debería de someterse correctamente a la forma y el énfasis del texto. Propiamente nuestro bosquejo va a salir del texto. Eso es lo interesante. Para el hermano Salomón, que creo que agarra 2 o 3 versículos, no agarra muchos, ¿verdad? Los mismos versículos le deben de dar su bosquejo. Es buscar cómo esos versículos me pueden dar mi bosquejo. No yo tratando de bosquejarlo, sino ver si hay alguna palabra, alguna definición, algún cambio entre un texto, entre un versículo y el otro, que me dé el texto.
En el caso de Carlos y de Miguel, que usan pasajes más grandes, es buscar el esqueleto de esos pasajes y ver, ahí salen sus bosquejos. Aquí, por ejemplo, entre los pasajes largos o cortos, no más tiene la intención de agregarles no me plantear. ¿Se acuerdan? Bueno, creo que no lo han visto, no sé si todo el mundo lo vio, pero recuerden que si usamos pasajes muy largos, vamos a tener que buscar ideas principales, pero que sean las enfáticas del texto. Si vamos a usar pasajes más cortos, vamos a tener que buscar que el bosquejo me dé partes dentro del mismo texto. Entonces, por ejemplo, yo que uso prácticamente capítulos completos de Génesis. Tengo que buscar las ideas esenciales del libro, porque si me voy versículo por versículo, me voy a tardar horas en un capítulo y nada más voy a ver así como que una embarrada. Entonces, para hermano Salomón, que usa unos versículos pequeños, Carlos también, Miguel también, creo que también el hermano Enrique usó pasajes grandes, un pasaje grande. La tarea de Gerardo es empezar a pensar en la predicación expositiva, porque esta es la clase, precisamente. Gerardo, no, Jonathan, es clase de predicación expositiva, entonces él te va a costar más trabajo aplicarlo a otro tipo de predicaciones. Pero sí, da la idea eso, que hay que buscar en nuestro pasaje el esqueleto, de qué trata, más bien cuáles, digamos, los huesos, la médula del texto. Y ahí, y al hacerlo así, van a encontrar su propio bosquejo. Su punto 1, su punto 2, su punto 3 con sus subpuntos, pero salidos del texto. Eso les ayuda a que ya no tienen que pensar en cómo llamarles. Ahí está el pasaje. Entonces, casi terminamos. Recuerde la definición de predicación expositiva. Es una predicación poderosa que somete correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis de un texto bíblico. Entonces, eso es una predicación expositiva. Nosotros sometemos nuestra forma y nuestro énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto. Y muchas veces subimos al púlpito sin comprender la estructura esquelética del texto. Y como resultado no tenemos muy claro el significado del texto. Y nos cuesta más trabajo predicarlo. Y nos cuesta más trabajo concluirlo. Nos cuesta más trabajo hacer las transiciones entre un punto y otro. Porque aún no hemos entendido cómo está estructurado nuestro texto. Lo vamos a hacer como ejercicio más adelante. Ver la estructura esquelética del pasaje. Entonces, la tarea básicamente sería para Carlos buscar el esqueleto de Santiago capítulo 1. Hermano, de una parte del 1, no necesariamente todo el 1. El hermano Salomón, el esqueleto del capítulo 1 de Primera de Pedro. Miguel, el esqueleto del primer capítulo de Gálatas, o una parte de Gálatas, porque es un capítulo muy largo, 30 y tantos versículos me parece. Entonces es muy largo, entonces habría que buscar si hay alguna subdivisión dentro de eso. Y a Jonathan le vamos a dejar que haga el esqueleto de Hebreos 1 al 14, al 4. Hebreos 1 al 4. Sus esqueletos. ¿Sale? ¿Alguna duda? Sí, solamente sería encontrar entonces el esqueleto del primer capítulo, a menos que sea un capítulo, el primer capítulo, aunque menos que sea un capítulo muy extenso. Ajá. Si ves que es muy, muy grande y que el mismo capítulo te va diciendo, este es un tema, este es otro, entonces ya, tú haces el del primer tema. Si encuentras que tu capítulo tiene 20 y tantos versículos, pero nada más trae un tema, pero ese tema se divide en cachitos,
ya ahí tienes tu esqueleto. Mi tema es la creación. De tal a tal, la creación, una introducción. De tal a tal es la creación del universo. De tal a tal, la creación del hombre. Y de tal a tal, la conclusión. Y el mismo capítulo te da el bosquejo. Sí. Bueno, entonces vamos a terminar, vamos a orar, le vamos a pedir a Carlos si nos despide. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos permites estar en una clase más. Te pido, Señor, ayudes a que podamos aprender más cada vez para poder ser unos mensajeros correctos, poder decir lo que tú pides de nosotros, estudiando y sabiendo más de tus escrituras, Padre, no nuestras palabras, sino lo que tú has puesto en ellas. Te pido por Eder que tú lo sigas bendiciendo, le sigas ayudando a poder enseñarnos más, Señor. Y también por la clase que continúa, que tú ayudes a los que van a estar presentes, Señor, y los que vamos a verlo después, que tú puedas bendecir también en esa clase. Te lo pido y te lo ruego y te damos gracias. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, luego hermanos, que estén bien. Hasta luego, pastor. Hasta luego.